Ujú. Ya, voy a comer pollito ni bien regrese. Y cuando todos ustedes ingresen, espero que podamos seguir en contacto y podamos celebrar. Ya vemos cómo nos organizamos. Todos traen su cuota de 10 soles y pedimos todos pollo a la brasa. Y vamos estudiando todos anatomía. Pero excelente. Porque yo entiendo de que va a ser el mismo día. Así que ya, estamos pendientes. Ahí vamos a chequear. Listo. Ahora sí, ahí sí, todos felices por el pollito a la brasa. Qué barbaridad. Muy bien, ahora sí podemos ingresar y vamos a comenzar. El día de hoy tenemos, aquí está, la última parte de anatomía de lo que vendría a ser sistema reproductor. Entonces, vamos acá. Si piden el PPT por el chat, por favor apóyenme reenviándolo para que podamos continuar con la clase, ¿ok? Sistema reproductor. Sistema reproductor, doctores, vendría a ser lo que confine a los órganos genitales, tanto superficiales como profundos, del varón y de la mujer, para que puedan hacer este acto de lo que vendría a ser sistema reproductor, reproducir, utilizar todo lo que vendría a ser esa estructura anatómica, morfológica, fisiológica, para que pueda ser tanto el espermatozoide expulsado dentro de la cavidad vaginal e ingresar, perdón, a lo que vendría a ser el útero. Y este útero ya debería de estar preparado porque ese también puede ir hacia trompas de falopio para que de esta forma el ovocito, que vendría a ser lo que produce tanto el espermatozoide como varón como ovocito para dama, pueda pasar hacia las trompas de falopio y pueda darse lo que vendría a ser la conexión, la fecundación del ovocito, del óvulo, y de esa forma nosotros poder tener el inicio de lo que vendría a ser la formación celular, la multiplicación celular, que se da una gama gigante, rápida, para que podamos empezar a crear las células germinales, ¿no? Mesodermo, endodermo, ectodermo, empezar no tubo neural, intestino anterior, medio posterior, y así poco a poco formar las cavidades dentro de lo que vendría a ser las células y formar cavidades para que más o menos por el día cuarta semana, sí, más o menos alrededor de la cuarta semana podamos escuchar ya nosotros el latido fetal, que es algo muy bonito. Espero que todavía no hayan padres por acá, pero cuando, nuevamente, así como la semana pasada, ¿no? Que preguntaron a mamá varias cosas, pregunten cómo fue la primera vez que escucharon sus latidos fetales. Todo esto es, reproducción celular. ¿Por qué? Porque se da desde la base de que ustedes, tanto varones y mujeres, tienen una misma funcionalidad de poder reproducirse, congeniando las dos partes, tanto masculina como femenina, pero los órganos son diferentes. Y ustedes se van a dar cuenta hoy día por qué la anatomía del varón genital es diferente de la anatomía de la mujer al final, ¿ok? El sistema reproductor. Entonces, teniendo ya este background, teniendo ya esto, podemos comenzar. Este, muy bien, muchas gracias por pasar nuevamente el PPT. Entonces, podemos comenzar. Comenzamos con sistema reproductor masculino. Si ustedes no conocían sistema reproductor masculino, el día de hoy se van a dar cuenta de que son muchas partes que podemos nosotros tener. Eh, funciones, órganos internos, que es el que prácticamente ya lo acabamos de mencionar, que interviene en ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, doctora, es que se le trabó un Se rato. entrecortó un rato, doctora. ¿Me escuchan? Ahora sí, Sí. Ahora sí, ¿todos? sí, doctora. Muy bien, muchas gracias. Voy desde el comienzo. ¿No se escuchó nada? ¿De verdad? Solo un poco nada más. Ok, me ponen en volumen elevado. Pero más que nada estamos dando la parte introductoria del aparato reproductor masculino y femenino y por qué ambos se diferencian, tanto de mujer y de varón, para que puedan engendrar ustedes tanto sistema reproductor
y pueda empezar a formarse todo lo que vendrían a ser las células fetales, cómo esto va avanzando para formar al final un embrión y poder escuchar latidos fetales, ¿no? Y formar diferentes cosas. Ya ustedes cuando estén dentro de la carrera, incluso vamos a ver cromatopatologías de cromosomas, de en qué momento de la gestación puede pasar muchas cosas, porque hay muchos bebitos de que nacen, ustedes han tenido el privilegio, y es el privilegio de haber nacido sanos y completos, porque mucho de, también de la parte de Dios, pero también de lo que pudieron llevar sus mamás una buena gestación y ustedes no hayan quizá manifestado algún cromosoma, alguna delección genética, para que ustedes puedan ser al final embriones sanos, fetos sanos y bebés sanos. Entonces, todo esto esto lo vamos a estudiar durante la carrera. Pero aquí lo que yo quiero es de que ustedes puedan identificar las partes externas y profundas del sistema reproductor masculino y femenino y cómo es que difieren ambos. Escuchen esto bien, difieren ambos para que puedan cumplir su función. ¿Ok? Vamos con sistema reproductor masculino. Está formado tanto por órganos externos como por órganos internos. ¿Ok? Eso es lo que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque ayudan, no ayudan, realizan la producción, maduración y el transporte con la expulsión, con la eyección de lo que vendría a ser el líquido seminal de los espermatozoides. Al final a eso se le llama la eyaculación que tiene el varón. ¿Por qué? ¿Cuál es al final el objetivo principal? Una vez que sale expulsado ese semen que se eyacula, nosotros tenemos que, con el propósito de que sale en ese semen, tenemos acá la formación, como dice acá, voy a mi puntero. La formación, producción, maduración y expulsión de los espermatozoides. Esos espermatozoides que van a hacer, al final tienen que ingresar a la cavidad genital de la mujer. Útero, trompa de falopio, para poder reproducir o fecundar lo que vendría a ser el óvulo, para que de esa forma puedan empezar a producirse la nueva vida, ¿no? Asimismo, secretan hormonas sexuales masculinas, entre ellas la más importante, la testosterona. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a dividir? Los genitales externos, entre ellos encontramos lo que vendría a ser el escroto y el pene, que vendrían a estar en la parte exteriorizada, como ustedes lo pueden ver, ese es un plano sagital. Tenemos acá el escroto. El escroto no se le llama en el término coloquial, ¿no? Como si fueran dos estructuras de huevos. No son eso. Es un escroto. Se le llama con propiedad. Ustedes van a ser médicos y se tienen que hablar con propiedad. Escroto y el pene. Órganos genitales internos, y entre ellos, ¿a qué tenemos? Tenemos a tanto a los testículos, al epidídimo, a los conductos deferentes, eyaculadores que se juntan con la glándula seminal, la vesícula seminal, para que al final pueda ser producido hacia conductos eyaculadores, próstata. ¿Dónde está mi próstata? Por aquí, está por la parte más atrás. Sí, este de acá, glándula prostática, vulvorrectales, bueno, las vulvorrectales y la uretra. ¿Dónde está mi uretra? Por acá. Acá está uréteres. Uretra, 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 uretra. Aquí estás. Aquí está. Y de esa forma nosotros podemos identificar tanto órganos internos como externos. Si se dan cuenta, la división anatómica interna del sistema reproductor masculino es bastante. No es solamente la expulsión de la eyaculación del semen, sino que hay una producción interna para que pueda salir ese transporte. Y de la misma forma de la vejiga manda los uréteres para que puedan ser también colindados acá hacia la parte del uretra y también puedan salir. ¿Ok? Vamos acá. Anatomía superficial de lo que vendría a ser este sistema reproductor masculino. Tenemos, son dos. No es mucho que tengamos que, ¿cómo se dice? Que tengamos que recordar, pero sí tenemos que saber qué contienen estas dos estructuras. Comenzamos con la visible, las más pronunciada, que vendría a ser lo que vendría a ser el pene del varón. ¿Ok? Es un órgano copulador porque se encarga de copular, encargado de la deposición del semen en el aparato reproductor femenino, ¿ok? Y tenemos aquí partes, raíz, cuerpo y glande, que vendría a ser la parte más distal, la más externa.
la base o raíz, que le pueden llamar, miren acá, la base o raíz, el cuerpo y finalmente lo que vendría a ser el glande. El glande vendría a ser una capa, si ustedes se dan cuenta aquí, vendría a ser una capa que recubre al final con tejido subcutáneo de piel, llega a recubrir el glande y el prepucio. Oh, disculpen, acá un mistake. Un segundo. Que yo no sé mucho de ginecología. Glande y prepucio. Ok, el glande vendría a ser la última parte. El prepucio es lo que lo recubre. Si ustedes sacan el prepucio, ustedes pueden ver el glande. Es por eso de que a los, de la cultura, digamos, judía, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos cortan el glande. No, porque si no habría sangrado gigante. Este órgano reproductor masculino tiene mucha irrigación, muchísima irrigación, ni siquiera se puede bromear con eso. ¿Por qué? Porque una vez que tú cortas eso, el paciente puede fallecer por sangrado genital, por el pene, porque tiene gran irrigación, puede hacer un shock hipovolémico y puede fallecer. Es por eso que las cirugías por urología, que yo tuve, no el privilegio, pero sí fue un caso muy interesante de un paciente que tenía un tumor, como un tumor, un carcinoma, en prácticamente lo que vendría a ser la primera parte distal del pene. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Una penectomía parcial, no total, felizmente. ¿Por qué? Porque el cáncer no se había spread, no se había, ay, estoy buscando la palabra, no se había ido a todo lo que vendría a ser este órgano genital. No, se había quedado solamente en la parte distal. Entonces, ¿cuál era la intervención quirúrgica? Teníamos que cortar hacia la mitad. Una se llama penectomía parcial. Sencillo parecía, no, nos demoramos un par de horas en la cirugía. ¿Por qué? Porque cada vez de que uno ingresaba y cortaba, teníamos que estar cauterizando, tendríamos que estar controlando sangrado. No es una cirugía compleja, pero sí una cirugía que tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos permitir de que haya un sangrado profuso en este órgano, mucho menos por una cirugía que es urológica, ¿no? Que no debería de ser de mayor magnitud compleja, sino que debería de ser controlable. Entonces, ¿qué es lo que hacen digamos, ¿no? Con este caso que digo, ¿no? De algunas costumbres, religiosas, culturales, cortan la parte de lo que vendría a ser el prepucio, que vendría a ser esto de aquí, cortan como quien vendría a ser esta cobertura, la cortan y queda solo el glande expuesto. Hay muchas contraindicaciones, pero siempre en la medicina nosotros tenemos que respetar también las culturas de los pacientes, porque al final ellos tienen la decisión, pero si es algo de vida o muerte, si es que ellos no desean hacerlo, también todo tiene que estar escrito en historia clínica y los documentos informados, ¿ok? Medicina no solamente es, como les dije, es prevenir, es curar, pero también es aconsejar, y si el paciente niega el tratamiento, tenemos que referirlo y tenemos que escribirlo porque es una recomendación médica que nosotros le estamos dando y él no está siguiendo, ¿ok? Entonces, ahí vamos, raíz, cuerpo y glande. Raíz más parte más, proximal hacia lo que vendría a ser el tronco, la base de la raíz, el cuerpo, que vendría a ser toda la estructura del cuerpo, y finalmente vendríamos a tener el glande, ¿ok? Tenemos una estructura interna de este mismo órgano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en dos cuerpos cavernosos, que serían ser dorsales, ustedes ya saben que es dorsal, posteriores, que se llenan de sangre durante la erección. Esos son los que se llenan mayor cantidad de irrigación. Es por eso que les digo, dos cuerpos cavernosos con gran irrigación tiende, si es que hay un corte, a sangrar mucho, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Cuerpo esponjoso o ventral, que rodea la uretra esponjosa y forma el glande. Prácticamente es lo que vendría a formar la uretra esponjosa, la parte más ventral. Y finalmente el prepucio, como les dije, y aquí medio me loqueé un poquito. Repliegue cutáneo, es lo que les dije, lo que cubre, esto por ejemplo, lo que cubre al glande vendría a ser el prepucio. Utilicen términos médicos, sobre todo, y siempre, acá siempre mi recomendación para ustedes, si es que ya no los vuelvo a ver en la carrera, esa es la recomendación.
Cada vez de que ustedes hablen de aparato reproductor, tanto masculino y femenino, uno, al paciente se le tiene que hacer entender de que estás hablando de él como paciente, nunca juzgando. Ah, ya, doctora, me duele, me han golpeado, que esto, que el otro. Risa no hay en el médico. Es ok, al sentido de que aumenta el volumen a nivel de los escrotos, has visto que se ha cambiado de coloración, que esto, que el otro. Ustedes van a ser médicos y esto también les doy un consejo. Tienen a los chicos de medicina, tienen que hablar con propiedad y tienen que hacerlo sentir también al paciente de que ustedes se preocupan por su enfermedad más que nada sin ser juzgados, porque son pacientes, así de simple. Entonces, cuando vayan a hablar de estos temas, siempre con el vocabulario y la propiedad necesaria. Así como yo prácticamente lo estoy haciendo el día de hoy, para que ustedes entiendan de que esto no es, esto es un órgano y tenemos que hablar con propiedad, ¿ok? Esta es mi recomendación y espero que se recuerden hasta el final. Prepucio. El repliegue cutáneo que vuelve o cubre parcialmente al glande. Finalmente tenemos las irrigaciones, que son de las arterias pudentas internas, que son las ramas de la ilíaca interna, que ya la vimos en la clase pasada, de la rama ilíaca interna. Y también tenemos inervación del plexo pudento y fibras autónomas del plexo prostático, pero sobre todo el nervio pudento. Es por eso de que este también puede causar dolor. Es por eso de que en el pene también se puede causar dolor. Finalmente, oh, discúlpeme, cuerpo cavernoso y cuerpo esponjoso. Acá está la foto. Entonces, si ustedes ven en el cuerpo de este miembro, tenemos dos cuerpos cavernosos que se encuentran básicamente en la parte dorsal, un poco más posteriorizados, y finalmente tenemos el cuerpo esponjoso con el que vendría a ser la uretra. ¿Ok? Dame un segundito. Ya, perfecto. Los cavernosos, que son más que nada los mayormente irrigados, y el cuerpo esponjoso, por su estructura anatómica, puede dar paso a de que pueda formarse por ahí la salida de la uretra. Y si ven, vasos sanguíneos y arterios dorsales, sobre todo, ¿cuáles vendrían a ser las arterias pudentas internas, que son las que van a irrigar a este cuerpo, cabeza y glande? Perdón, a raíz, cuerpo y glande de lo que vendría a ser el pene. ¿Ok? Finalmente, en estructura superficial tenemos a los escrotos. Son bolsas escrotales, son escrotos. Son sacos, ahí están, sacos cutáneo fibromuscular. ¿Por qué? Porque también tiene parte de músculo. ¿Para qué? Para que apoye en lo que vendría a ser la contracción y la salida del líquido seminal. Contienen a los testículos. Acá adentro es de que nosotros tenemos a los testículos. Estos no son, este no es el escroto. Esto de acá, lo que envuelve, lo que es visible para ustedes, varones, lo que es visible para ustedes, lo que es visible en el paciente, vendría a ser el escroto. Así se le llama. Y dentro de él tenemos aquí los órganos internos masculinos, entre ellos el testículo, epidídimo y la porción inferior de los conductos deferentes. Ahorita vamos a hablar más de ello. La función es mantener una temperatura óptima, adecuada para la espermatogénesis. Doctora, ¿qué es espermatogénesis? La producción, la producción de lo que vendrían a ser los espermatozoides. De espermatozoides, génesis, como que viene a ser de novo, de creación, espermatogénesis. Entonces, la función de este escroto es mantener un estado tibio, caliente, para que estos puedan formarse. Si está frío, por ejemplo, ¿no? En un lugar, ¿no? Frío isquémico, podríamos causar este daño. ¿Cuánto vendría a ser la temperatura de que ellos deberían de recibir? De 2 a 3 menos del corporal, entre 34 y 36 de grados centígrados de temperatura. Tenemos capas de la piel, los dartos, que dartos vendrían a ser los músculos que regulan el grado de contracción, lo mismo que les dije, y arrugamiento del escroto, prácticamente para que pueda tener esta función contráctil y pueda ser eyectado el líquido seminal que tiene a los espermatozoides. La fascia espermática externa, que vendría a ser una fascia que recubre todo lo que vendría a ser el testículo, el cremaster, la fascia espermática interna y la túnica, bueno, es como una túnica vaginal, pero no es de que sea propio de la vagina, ¿no? Así se le llama lo que vendría a ser las capas que van cubriendo todo lo que vendrían a ser el escroto, ¿ok? Entonces pasamos por acá. Ya aquí ustedes han visto un poco de anatomía superficial.
y vamos a pasar a la anatomía profunda. Es aquí, entendiendo la anatomía profunda, que ustedes van a poder comprender cómo es de que se desarrolla todo esto. Primeramente, lo más conocido, que vendrían a ser los testículos. Tenemos dos testículos, doctora. Hay posibilidad de que, ¿cómo debería de ser la formación de los testículos? Ambos testículos en el nacimiento tienen que descender. Ambos descienden. Testículo derecho, izquierdo descienden. Doctora, ¿hay posibilidad de que estos testículos no desciendan? Claro que sí. La criptorquídea. Ah, y eso es un término nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque estos testículos, por una mala rotación, por un mal descenso o por una mala, eh, ¿cómo decirlo, no? Este, una transmisión quizá hormonal, no permiten el descenso y uno de grande lo revisa el bebé, dice, qué raro, solamente tiene un testículo. ¿Será que solamente se ha producido uno o no ha descendido? Es lo primero que van a evaluar los doctores, sobre todo para los que son ustedes varones. Cuando nosotros los recibimos, cuando recibimos nosotros un bebé varón, nosotros lo evaluamos primero, vemos y entre ellos se revisan los genitales. Y entre los genitales contamos dos testículos. Se imaginan de que digamos, el interno escriba dos testículos descendidos y después esté yendo cirugía pediátrica a ver el bebé porque solamente uno estaba descendido. Ah, entonces, ¿dónde está el error? El error es porque al inicio, cuando el bebé nació, no lo revisaron bien. Solo escribieron, ah, ya, dos testículos descendidos. No, tienes que ver, tienes que tocar en las bolsitas escrotales, tocar. Cuentas, una, dos, así con tu pulgar, dos, ok, y escribes, dos testículos descendidos. ¿Por qué la importancia? Porque eso es operable, pero si sigue arriba, hasta podría causar infertilidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver como médicos desde pequeñitos, se dan cuenta de que la evaluación es en todo momento, hasta recién nacido, que los dos testículos hayan descendidos. Bueno, eso ya es un poquito más adelantado de la carrera. Son glándulas ovaladas situadas en el escroto, ya saben que son escroto, son los saquitos escrotales, y se encarga de la producción. Acá adentro es donde nosotros producimos los espermatozoides, la espermatogénesis. ¿Cómo voy a producir espermatozoides? Ah, ya. Dentro del escroto tiene que ser, porque dentro del escroto tenemos una temperatura de 2 a 3 grados centígrados menor de la base normal, entre 34, 36, 35, 36 y medio, para que podamos producir la espermatogénesis. Si nosotros no tenemos ese calor corporal en los rangos establecidos, entonces puede ser, no se forman los testículos, paciente infértil, imagínense, algo que podemos prevenir, algo que podemos observar, algo que podemos tratar. Y la secreción de la testosterona, que vendrían a ser prácticamente, ¿no? Las hormonas que podrían regular, sobre todo para que ustedes, cuando pasaron a la secundaria, a la pubertad, esta se expresa de mayor contenido para que ustedes puedan desarrollar diferentes caracteres secundarios, ¿no? Crecimiento de barba, de vello púbico, cambio de voz, altura, entre otras cosas. Todo esto es acá. ¿Por qué? Porque hay una producción y secreción de la testosterona. ¿Ok? Tenemos las capas anatómicas, la capa más externa, la que está ligada con la parte del escroto, vendría a ser la túnica vaginal, que eso es lo que ya habíamos hablado, no es prácticamente de la vagina, sino es una túnica que envuelve al testículo en la parte más externa. Túnica vaginal, la parte más externa, mientras que la túnica albuginea, que vendría a ser la parte más interna del testículo, que está en contacto con la producción de los espermatozoides, la espermatogénesis, y la contención de ellos es la túnica albuginea. Es una capa fibrosa y es una capa interna, ¿ok? Y en el interior se encuentran los túbulos semíferos, que es prácticamente los túbulos donde se forman estos espermatozoides de la espermatogénesis y que pasa a la redes testis y al epidídimo. Pasa a la redes testis y donde estás acá, cuerpo del el epidídimo, prácticamente pasa por acá y se eleva hacia el epidídimo. Perdón, pasa por acá, desciende cuerpo el epidídimo y de esta forma nosotros podamos salir a la cola del epidídimo y podamos ir al conducto deferente. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Denme
30 segunditos porque acabo de ver que la máquina se va a ir la batería y no vamos a pasar nuevamente por esa parte. Así que denme un segundito. Mm, muy bien, continuamos. Entonces, estamos acá. Listo. Entonces, ya tenemos dónde se produce esta hormona de la testosterona y ya tenemos dónde se hace la espermatogénesis. Si ustedes no sabían eso, ahora lo saben. Espermatogénesis y producción de hormona de testosterona. ¿Por qué dice la hormona de testosterona? Porque me ayuda a controlar todo lo que vendría a ser las expresiones de la maduración sexual, cambios en la pubertad del varón. ¿Ok? Listo. Epidídimo. El epidídimo vendría a ser un conducto largo que prácticamente está alrededor de lo que vendría a ser el testículo. ¿Por qué está alrededor? Porque yo necesito que miren, almacene, ayude a la maduración de los espermatozoides y el transporte de los mismos hacia el conducto deferente. Entonces va así, capta todo lo que vendría a ser a través de estas capas de los túbulos hemíferos, todos tienen que drenar hacia el epidídimo, está dividido en lo que vendría a ser cabeza, cuerpo y cola, y de esta forma salir, miren acá, cola del epidídimo, y sale hacia el conducto deferente. ¿Por qué? Porque el conducto deferente va a ser aquel que lleve, miren acá, lleve estos espermatozoides ya madurados hacia lo que vendría a ser el trayecto para que pueda ser prontamente expulsado. Entonces es un conducto largo, enrollado y alrededor del testículo para que suba sobre la superficie posterior del testículo para que pueda almacenar, transportar y también apoyar la maduración de los espermatozoides para que puedan salir hacia el conducto deferente. ¿Ok? Y el conducto deferente, que vendría a ser este de acá, miren acá, testículo, epidídimo y conducto deferente. Conducto deferente, conducto deferente. ¿Qué vendría a ser el conducto deferente? Conducto muscular, porque también permite la contracción que se extiende desde el epidídimo que vendría a ser acá, donde ya ustedes han almacenado y están haciendo el transporte de estos espermatozoides maduros, hasta la hasta la uretra prostática. Así lo que vendría a ser la parte de la uretra prostática que tiene que salir por acá. Miren acá, uretra prostática. Vamos por acá. Sale prácticamente por acá, hace toda una vuelta, se junta con lo que vendría a ser la vesícula seminal, el conducto eyaculador, y finalmente sale por lo que vendría a ser la uretra prostática. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Atraviesa el conducto inguinal y eso lo vamos a ver en la carrera más a detalle, pero ustedes ya vieron el conducto inguinal y qué es lo que contiene. Entonces atraviesa ese conducto, atraviesa por la parte interna y se une con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. ¿Dónde tengo acá? Miren acá. Va por acá, sube, eleva, atraviesa la parte inguinal, el canal inguinal,
Y finalmente, miren, acá tenemos a la vesícula seminal. Perdón, la vesícula seminal se une con el conducto deferente para que puedan formar juntas lo que vendría a ser el conducto eyaculador y salga a través de lo que vendría a ser la uretra. Dice, a través del conducto inguinal, se une con la vesícula seminal, que es lo que el trayecto que les acabo de mostrar, y forma el conducto eyaculador para que éste ya pueda salir por la uretra prostática, por la uretra. La función es la misma, transportar los espermatozoides hacia la eyaculación, o sea, hacia la parte ya externa. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a pasar de la parte más interna del epidídimo hacia la parte más externa, que vendría a ser uretra prostática, y salir a la eyección de los espermatozoides. Eduardo, Profesora, en el epidínimo salen los espermatozoides que ya maduraron o ahí dentro salen algunos espermatozoides dependiendo pues. ahí mismo maduran los espermatozoides. Seguimos durante el proceso de la espermatogénesis y esta permite, mediante diferentes hormonas, que esto, ¿cómo se llama? Lo van a hacer, lo van a producir cuando ustedes son más grandes. Incluso, se van desarrollando durante, finales de la infancia y la pubertad para que estos maduren, porque al final estos tienen que salir eyectados en el momento de la reproducción porque estos ya tienen espermatozoides maduros. Hay algunos que no llegan a madurar espermatozoides. Entonces, prácticamente el líquido seminal que sale tiene muy pocos espermatozoides. Y es ahí donde nosotros médicos hacemos las evaluaciones pertinentes y vemos si es que la pareja compatible que tiene, digamos, la mujer que sí es reproductora, puede o no tener bebés. ¿Por qué? Porque no tenemos espermatozoides maduros, no tenemos espermatozoides, un líquido seminal con pocos o escasos espermatozoides maduros y nunca van a poder hacer una correcta fecundación. Es ahí cuando quizá ustedes hayan escuchado, ¿no? De algunas clínicas reproductoras. ¿Por qué? Porque tratan de seleccionar a los espermatozoides maduros o a los pocos espermatozoides. Hacemos in vitro para que pueda ligarse con el óvulo maduro de la mujer y podamos nuevamente colocarlo hacia, ubicarlo adecuadamente hacia la parte del útero y así poder generar la reproducción. Caso que es un poco más complicado porque los porcentajes son a veces un poquito diferentes, pero ahí te das cuenta la importancia del epidídimo, porque ahí es donde se maduran los espermatozoides. Y hay algunos varones que no tienen espermatozoides maduros. Varones, lo pueden hacer cuando sean adultos, cuando ya estén pensando ya formalizar una pareja. Varones se pueden hacer el estudio para ver si es que tenemos o no espermatozoides maduros y compatibles para formar, para que ustedes puedan tener hijos, si es que su plan es tener hijos. Pero de lo contrario, si es que no los tenemos de la forma correcta o quizá tengamos una deficiencia, poder también comunicar a su pareja con la que están noviando, enamorando, a ver si es que eso también podría ser una limitante. Y nosotros como médicos vemos eso, imagínense. Entonces, sí, para responder a la pregunta, es en el mismo epilibrio. Se dan cuenta, es por eso de que muchas personas cuando hacen planificación familiar, primero se hacen evaluaciones. Se hacen evaluaciones tanto cromosómicas, psiquiátricas, reproductoras, y de esa forma pueden ver si es que su pareja, muy aparte del cariño que se deben de tener, ¿no? De la unión, eh, también es compatible, ¿no? Tener una familia, reproducción o quizá que el pequeño pueda heredar quizá alguna cromosopatía, una anomalía genética, este, y por qué no, quizá no poder tener nunca una familia con esta persona porque tanto de varón o de mujer puede algo fallar. Parece de película, no lo es el caso de vida real. Esto yo lo aprendí cuando estaba llevando genética, imagínense, que habían cromosopatías que tú puedes estudiar antes de que tú puedas quizá decidir si deseas casarte con esa persona. Es un consejo, pero esto es algo chévere, esto vendría a ser algo chévere de la medicina, ¿no? Listo. Respondí a la pregunta, me extendí un poco. Sí, sí, perfecto, extiéndase lo que sea necesario. Una pregunta más, ¿estas se almacenan también en el epidínimo? O porque no estoy leyendo y no he encontrado ningún lugar de almacenamiento para esos espermatozoides. Cuando ustedes hacen, porque prácticamente acá, ¿cómo se dice?
se forman estos espermatozoides y hacen la espermatogénesis, todavía están de forma inmadura, están inmadura. Pasan al epidídimo y puede llegar incluso a ser parte de lo que vendría a ser el almacenamiento de esos espermatozoides maduros una vez de que hayan madurado en ellos. Porque estos van a salir expulsados, el líquido seminal va a salir expulsado únicamente cuando el varón haga el trabajo de la eyección, de la eyección del líquido seminal. Mientras tanto, este tiene que mantenerse en la parte interna, no es de que es algo como que tuvieran ustedes una insuficiencia urinaria, que uno está orinando, no es de que ustedes vayan a tener una insuficiencia eyaculadora, o sea, no es de que van a estar parados, se relaja algo y sale el líquido seminal, tiene que estar almacenado en una parte. Y entre ellos está el testículo, en la parte no madurada de los espermatozoides. Y también el epidídimo también puede funcionar también como un almacenamiento per se. Per se es el testículo. Más el epidídimo también puede cumplir esa función, tanto como la de maduración y el transporte, inicio de transportes maduros hacia la parte de conducto deferente. ¿Me dejé explicar? ¿Sí? Entonces, o sea, cuando se hace el trabajo de la eyección salen espermatozoides maduros y maduros y pues estos dos, o sea, los espermatozoides maduros, pues bueno, maduran en el epidínimo, ¿no? Se mantienen ahí en el epidínimo y a veces también se pasan con los inmaduros, ¿no? Ahí se mantienen. Ujú. La mayoría de estos espermatozoides que salen, gran porcentaje, son espermatozoides maduros, porque pasan por el epidídimo. Como te digo, el epidídimo puede generar una parte del almacenamiento, pero la mayoría de esos espermatozoides de la espermatogénesis que quedan en el testículo almacenados hasta que puedan ser eyectados y pasan un momento de transición al epidídimo para que maduren y puedan salir expulsados. ¿Sí, sí me dejo entender? Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Buenas preguntas, Eduardo. Siempre me gustan las preguntas porque todos podemos ampliar el conocimiento y si alguien quizá tiene roche de preguntar, ya preguntamos y avanzamos. Vesículas seminales. Estas son unas glándulas pares, entonces van de los dos lados, tanto del lado derecho como de izquierdo, y están situadas detrás de la vesícula. Permítame un segundito, por favor. Ya, listo, discúlpeme. Glándulas pares son unas glándulas pares situadas detrás de la vejiga, ¿ok? No de la vesícula, creo que dije vesícula, discúlpeme, la emoción. Vejiga, detrás de la vejiga. Todo lo que vendría a ser la parte de acá, la vejiga urinaria, nosotros ya hemos hablado en alguna clase, no hemos tenido per se la clase, pero una vejiga urinaria que vendría a ser el lugar de contención de lo que vendría a ser la micción, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte renal, ya hemos hablado, los riñones filtran lo que vendrían a ser ultrafiltrado glomerular, pasan hacia los conductos que tienen ellos y finalmente todo esto drena mediante los uréteres hacia la vejiga, ¿ok? Acabé, vejiga. Entonces, por detrás de ellos tenemos a la glándula, a la vesícula seminal, que vendría también a ser una glándula. ¿Y qué es lo que hace? Este da una secreción de un líquido alcalino compuesto por fructuosa, un componente incluso azucarado, ¿no? Que tiene una pentosa, un grupo OH, de hidrogenión también, ¿no? Es una fructosa, eh, esto ya estoy adelantándoles un poco de bioquímica, pero sí, vendría a ser parte de lo que vendría a ser el grupo de lo que vendría a ser los azúcares, ¿ok? Recuerden de que la glucosa no es solamente el azúcar, sino también tenemos galactosa y fructosa. Tiene fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes. ¿Por qué? Porque todos estos componentes de prostaglandinas, proteínas, coagulantes y fructosa hacen de que pueda dar un líquido estable para ciertos espermatozoides maduros. Espérenme un segundito, por favor. Ya. Para que éstas puedan dar esta proporción a estos espermatozoides maduros y puedan darles alrededor de, mira lo que dicen acá, 60% del volumen seminal. 60% del volumen seminal, ¿para qué? Para que éste pueda completar la parte de los espermatozoides y pueda ser eyectado hacia lo que vendría a ser la uretra, la uretra prostática y pueda salir. Entonces, quienes van a dar mayor cantidad de volumen
de líquido, lo que ustedes ven en líquido, vendría a ser vesícula seminal, ¿ok? Conductos eyaculadores, y en esto, denme un segundito. ¿Está pausado? ¿Aló? No, Oh, ¿sí? ¿Está pausado? ¿causado qué cosa? La videoconference. No está grabándose. Está grabándose, doctora. Ah, ya, muy bien. No, pero la pausé. No, Oh, ya, digo grabando. ya, no me entienden. No se preocupen. Vamos, ya, listo. Conductos eyaculadores. Entonces, ya vamos entendiendo más o menos cómo va el recorrido. El recorrido es, acá atentos, testículos, espermatogénesis, escroto está dentro, está afuera, protegiendo esto de lo que vendría a ser los testículos, y estos tienen que testículos, la espermatogénesis, tienen que madurar. ¿Dónde va a madurar? En el epidídimo, siendo el primer punto de conexión, almacenamiento y transporte de estos maduros y puedan pasar hacia el conducto deferente. El conducto deferente va a llevar estos espermatozoides eyectados para el momento de la eyaculación y la liberación de este líquido seminal, pero este se va a juntar ¿con quién? Con la vesícula seminal con la vesícula seminal que está por la parte posterior a lo que vendría a ser la vejiga, más o menos por acá, mira justo, la vesícula seminal, pasan, se juntan con ella, que va a proporcionar esta vesícula seminal, junto con un pH, un líquido alcalino, pH alcalino, ya no tengo que decir si es que es acidótico alcalino, es alcalino, fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes, y de esa forma puede generar hasta un 60% del volumen seminal para que éste pueda seguir el recorrido. ¿Y a dónde vamos a ir? Hacia los conductos eyaculadores. Conductos eyaculadores, yo sé de que es un poquito difícil seguir acá todo el paso por paso, pero hay que seguir, porque tenemos que entender esto. Formados por la unión del conducto deferente más el conducto excretor de la vesícula seminal. Vesícula seminal tiene su conducto eyaculador, su conducto que sale, y sale también el conducto deferente. Miren acá, el conducto deferente que se une al final con el conducto de la vesícula seminal y pueden formar todos juntos el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, doctores o futuros doctores, también se le puede llamar conducto deferente en continuidad. Entonces, un conducto deferente que mantuvo la continuidad, pero se le cambia de nombre a conducto eyaculador. Algunas literaturas dicen conducto deferente terminal y algunas dicen conductos eyaculadores. Para motivos de esta clase le vamos a seguir la bibliografía de conductos eyaculadores, ¿ok? Y atraviesan al final la próstata, viene a ser esta de acá, atraviesan lo que vendría a ser la próstata, bueno, en esta imagen no se ve mucho bien, pero atraviesan la próstata, miren acá, atraviesan la próstata y desembocan en la uretra prostática. Antes de llegar a la uretra prostática se le llama conducto eyaculador. Recuerden eso. Conducto eyaculador, y una vez ingresado ya a la raíz, ¿se dan cuenta? A la raíz de lo que vendría a ser el pene y cuerpo, tenemos a la uretra prostática. Muy bien. Próstata. Más que nada aquí los varones, y esto es algo que a los varones de mayor edad no les gusta, es la revisión de la próstata. ¿Qué vendría a ser la próstata? Ojo, estamos acá, uretra prostática que ya va saliendo. Pero ahorita vamos a hablar de un miembro más del órgano interno de la anatomía profunda de la reproducción masculina. Es es una glándula fibromuscular en forma de una nuez, así se le compara, porque vendría a ser más o menos una forma ovalada, y está situada debajo inferior de lo que vendría a ser la vejiga. ¿De qué se encarga esta glándula? Se encarga de una función de producir un líquido, que vendría a ser un líquido ácido, 25 a 30% de lo que vendría a ser al final del líquido del semen. ¿Ok? Entonces tenemos 60% del volumen es alcalino, dada por las glándulas seminales, mientras que el 25 a 30% ya tenemos un líquido un poco más ácido, de lo que vendría a ser lo que segrega la próstata. ¿Ok? Porque al final recuerden de que este conducto eyaculador atraviesa lo que vendría a ser la próstata. Entonces podemos nosotros también sacar de ahí líquido seminal. Tiene enzimas y antígenos prostáticos que vendría a ser la PSA. Es por eso de que cuando nosotros sacamos antígenos prostáticos, la PSA está elevada,
y eso lo van a ver durante la carrera, PSA elevada, nos puede dar a entender de que quizá algo podría estar pasando a nivel de la próstata. Podría ser algo que próstata quizá ha aumentado de tamaño, llamado hiperplasia benigna de próstata, que aumenta de tamaño, o también podría ser un cáncer. ¿Ok? Por eso revisamos nosotros PSA. Más común en varones. Y ojo, esta próstata no es un miembro reproductor de la mujer, ¿ok? Así que si en algún momento les dijeron a las mujeres, vamos a revisarte la próstata con un tacto rectal, no es de que le van a ver no les van a ver la próstata porque próstata no tienen las mujeres. Sin embargo, los varones sí tienen próstata. Y porque nosotros queremos prevenir esta hiperplasia benigna de próstata, que es como un crecimiento de la próstata, que es normal, se puede dar en adultos mayores. Y miren, está la próstata acá debajo de la vejiga. Significa, y es como este agua. Si tú tienes acá la vejiga, si esto es la vejiga, voy a dejar acá de colocar un segundito. Si ustedes acá tienen la vejiga, si ustedes acá tienen la vejiga y tienen acá la próstata y la próstata está creciendo de tamaño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empujar, 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 empujar a la vejiga. ¿Y esto qué va a hacer? La vejiga al final es un órgano que también es contráctil, que tiene músculo. Entonces, si tú empujas y empujas y empujas a la vejiga, tú vas a decir, ay, doctora, me quiero ir al baño. Y se va al baño. Ay, no, me quiero ir otra vez al baño. Entonces vas a sentir de que tú tienes muchas ganas de ir y a cada rato a miccionar. ¿Por qué? ¿Porque está algo mal en la vejiga? No, porque la próstata ha crecido de tamaño. Varones, mucho cuidado esto. Recuérdense de mí cuando tengan 40 años, 35, 40 años. Tenemos que hacernos revisión de la próstata. ¿Cómo se hace la revisión de la próstata? Y ustedes que van a ser médicos, dos dedos, índice o medio, puede ser solamente uno. Guantes, lubricante, ingresas por el conducto del recto. Ingresas por el recto, llegas hasta el fondo y tratas de palpar la próstata. La próstata, ¿cómo se palpa? Así, como si ustedes ahorita toquen su mano así con su dedo. Duro, duro, inmovible, duro. Así tiene que ser la próstata. Ustedes se van a dar cuenta cuando esta tiene mayor tamaño. Y esto, se tiene que hacer, normalmente, ¿ok? En una revisión de la próstata. Por eso no es de mucho, eh, no es de mucho petición quizá de los adultos ya mayores, porque no les gusta estar revisando, que se revisen la próstata, pero es sí necesario. Entonces, división anatómica, tenemos una base, unos vértices, también tenemos los lóbulos anterior, medio y posterior. Vamos a ver si aquí lo podemos ver. Los anterior, medio y posterior. Y también tenemos los lóbulos, lo que vendrían a ser los laterales, que vendrían a ser de este lado. Entonces, más que nada, eso vendría a ser la estructura anatómica de la próstata, pero en la parte de la reproducción, ya les he explicado un poquito más para qué sirve lo que es la próstata, da un líquido seminal a su acidez del 25 al 30% para que podamos ser juntados con este líquido alcalino y se pueda formar el volumen completo del semen para que pueda pasar hacia la parte de la uretra prostática. ¿Ok? Finalmente, tenemos las glándulas de Cooper, glándulas, ¿dónde estás acá? Acá estás, las glándulas de Cooper que vendrían a estar entrelazadas en la parte más de la raíz, de lo que vendría a ser la parte inicial del pene, que vendría a ser la raíz. ¿Y de qué se encargan estos? Estos secretan un moco lubricante que neutraliza esta acidez uretral que ha dado la próstata antes de la eyaculación. No es ácido lo que se libera. Si fuera ácido, doctores, el líquido seminal, vendrían muchos varones a la emergencia y decir, me arde cuando eyaculo. No es la sensación que tienen los varones, es una sensación alcalina, es casi neutra, no perciben el ardor o el malestar al momento de eyacular. Si tuvieran estos problemas, nosotros estaríamos teniendo que pensar, ok, hay una infección o en el peor de los casos hay un cáncer. Entonces, eso más que nada hacen las glándulas de Cooper. Recapitulando, quienes forman parte, gran mayoría del líquido seminal, vesículas seminales, que es justo este PPT, por eso lo coloqué aquí. Vesícula seminal a un 60% alcalino con fructosa, prostaglandinas y proteínas coagulantes, que eso va a venir, así que repásenlo. Próstata con un 25 a 30% de lo que vendría a ser el semen y es un líquido ligeramente ácido. No es de que tampoco sea 2, 3, a lo mucho podría ser un 3, 3.2.
un aporte ácido y finalmente las glándulas de Cooper que vendrían a ser nuestros reguladores de pH. ¿Por qué? Porque este secretan un macrolubricante que va a neutralizar esa acidez que en algún momento la tuvimos por la próstata y esta es antes de que pueda ingresar a lo que vendría a ser la uretra prostática. Entonces, todo esto de acá, y lo voy a subrayar, todo esto de acá, si se dan cuenta, es antes de que podamos nosotros ingresar a la uretra. Porque una vez que ingresa esto ya a la uretra masculina, solamente la función que resta es contracción de lo que seguiría siendo el cuerpo cavernoso del pene con irrigación y expulsión de la eyaculación para sacar el líquido seminal, el semen en el varón, junto con espermatozoides maduros y un pH alcalino para que se mantengan esos espermatozoides vivos. Es un conducto común también tanto para la orina como también para la salida del semen, tanto de orina como de semen, porque todo sale al final de la vejiga hacia la uretra masculina, ¿ok? Bueno, ya tenemos porciones, ¿no? Prostática, membranosa y esponjosa, que es lo que vendría a estar al final asociado con lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso del pene, ¿ok? Hasta aquí, dudas o consultas. Con esto, yo sé que es nuevo, si supongo que para las damas y también para los varones que no sabían a profundidad. Yo sé que es nuevo, pero dense cuenta que todo sigue una línea de orden, que comienza en testículo y termina en la uretra prostática. Por eso les coloqué varias imágenes también. Jaime, Doctora, doctora, ¿podría hacer el recorrido otra vez? Sí, sí, lo entendí bastante bien, pero ¿podría hacerlo ya, otra vez? terminamos acá de varones y se los coloqué en números también. Ahora recuerdo por qué los coloqué en números. Uno, espera, hay una manito levantada. Voy a ver si es la misma pregunta. Michelle, Doctora, disculpe, usted mencionó de que antes el conducto antes de llegar a cierta parte se llamaba de una forma y una vez pasando a la raíz se llamaba de otra forma. ¿Podría repetir eso? ya, muy bien. Entonces vamos con ello y juntos lo respondemos. Iniciamos donde en los testículos. El testículo está rodeado ¿por quién? ¿Por quién? Chat. El testículo está rodeado por, El epidínimo. no, en la cara externa. Ah, ya. Escroto. Muy bien, gracias. Escroto. Vagina. Despierten, 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 por favor. Testículo. Testículo, comenzamos en la parte de rodeado por el escroto, tenemos a los testículos. ¿De qué se encargan los testículos? De hacer la espermatogénesis junto con la producción de testosterona. En los testículos se producen las espermatogénesis mediante, y aquí, túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos que ayudan a lo que vendría a ser la producción de estos espermatozoides. Pero estos espermatozoides son inmaduros. ¿Dónde van a alcanzar la maduración? Van a alcanzar en el epidídimo. El epidídimo se va a encargar, una vez liberado del testículo, de la maduración, transporte y comunicación primera de estos espermatozoides maduros hacia lo que vendría a ser el conducto deferente. Miren acá, testículo en la bolsa escrotal, el epidídimo y conducto deferente. ¿Qué porciones, qué miembros tiene el escroto? Si yo te pregunto eso, vas a decir, ay, ya la doctora me dijo que tiene testículo. El testículo está pegado prácticamente al epidídimo, así que epidídimo y la parte distal, perdón, la parte inicial de lo que vendría a ser el conducto deferente, ¿ok? Esos todavía están en el escroto. Sale el conducto deferente, que es un conducto muscular que va desde el epidídimo hacia la uretra prostática y atraviesa el conducto inguinal y se une con la vesícula seminal. ¿Cómo así? Sale el conducto, acá, sale el conducto deferente, se eleva y se va a unir junto con la vesícula, ¿doc? Oh, un segundito, por favor.
Listo, disculpen. Pasa que también estoy aquí en la rotación, por eso están interrumpiendo un poco. Pero no se preocupen. Va, testículo, epidídimo y salimos a conducto deferente. Conducto deferente va a unir tanto la parte del epidídimo como la parte del conducto hacia el conducto eyaculador. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos en el epidídimo, pasamos todo ello y nos juntamos el conducto deferente, sale conducto deferente con la vesícula seminal. Vesícula seminal tiene 60% de lo que vendría a ser el volumen del semen. Aquí tenemos proteínas de prostaglandinas y tenemos también la fructosa. Estos van a componer un gran porcentaje, 60% del volumen seminal, que se va a juntar con el conducto deferente para que al final formen lo que vendría a ser el conducto eyaculador. Entonces pasa esto por el conducto deferente de vesícula seminal, salen y forman el conducto eyaculador y atraviesan lo que vendría a ser la próstata. Atraviesan la próstata. Mira acá, sale también de la vejiga, lo que tiene que drenar como orina, pero ahora estamos hablando de la eyaculación. Sale, atraviesa la próstata y miren, ingresan acá hacia lo que vendría a ser la raíz de lo que vendría a ser el pene. La raíz, antes de que ingresen a la raíz, y respondo acá a la segunda pregunta, ¿a quiénes encontramos? A las glándulas de Cooper. Y aquí lo vamos a tener más explícito. Las glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper salen, tenemos acá el conducto eyaculador ya estamos en el conducto eyaculador que atraviesa la próstata, glándulas de Cooper, y estos son el último momento, porque aquí en la próstata tenemos el 25 al 30% de líquido seminal que va a salir ácido, no muy ácido, pero sí sale ácido, que sale con enzimas, sí, antígenos prostáticos, y antes de llegar a la raíz, tenemos a las glándulas de Cooper. Y esas glándulas de Cooper, ¿qué van a hacer? Van a neutralizar. ¿Cómo van a neutralizar? Liberando este líquido seminal de lo que vendría a ser alcalino. Glándulas situadas en el diafragma urogenital, así se le llama, moco lubricante que neutraliza esta acidez, porque este va a ser alcalino antes de la eyaculación. Y es aquí, doctora, que termina el conducto de la eyaculación, el conducto eyaculador. ¿Para qué? Para que al final todo drene, y aquí es ya otro nombre, en la uretra prostática. Sale la uretra prostática y finalmente, mediante la contracción de estos músculos del cuerpo, sale eyectado lo que vendría a ser el líquido seminal. Con, esperemos, espermatozoides maduros, líquido seminal alcalino, y pueda ingresar a lo que vendría a ser cavidad reproductiva de la mujer femenino. ¿Dudas? Ya hicimos acá todo el recap. ¿Dudas con esta parte? ¿No? ¿Todo Todo, ok? Sí. todo claro. Todo claro. Muy bien, todo claro. Si está todo claro, me hacen un like en el chat para Doctora, ver de que sea doctora, la mayoría. Sánchez, dime. había dos músculos que usted había mencionado en la clase anterior del perineo, que eran los que era isquio cavernoso y bulbo flojoso. Estos vendrían a ser. Eso Si también estamos actúan acá, ¿no? hablando, no, una cosa diferente es el cuerpo esponjoso, que tendría a ser acá, y el cuerpo cavernoso. Ay, quedó pendiente, ¿verdad? Ya, mándamelo por favor, te suplico. Mándamelo por el Forms, en grande, en letra mayúscula, y coloca, ¿no? Músculos cavernosos y músculos esponjosos, músculo esponjoso, de cavidad pélvica. Y esos para la clase del 5 comenzamos con eso, 10 minutos a lo mucho, y continuamos con nuestra clase de repaso. Por favor, si te lo voy a pedir. No lo coloqué en los slides. Jaime, sí me entendiste, ¿verdad? Sí, Aló. sí, sí, creo, sí, sí. Ya, colócamelo en el Forms. Todo está en el Forms. Finalmente, doctores, y con lo que vamos a terminar también la clase, es sistema reproductor femenino. Sistema reproductor femenino, considero yo, es más sencillo que aprenderse todo esto. Esto parece un poco más simple, pero es un poquito más complejo. Y sistema reproductor femenino es algo un poco más sencillo, pero en el momento de que estudiemos menstruación, que va a ser en el segundo año de la carrera o primer año de la carrera, ahí puede
colocarse un poquito difícil, pero si ustedes entienden esto, no va a pasar nada. El sistema reproductor femenino también nos diferenciamos con la parte interna y externa. ¿Cuál vendrían a ser su función principal del sistema reproductor? Así como varón hace espermatogénesis y forma espermatozoides, el aparato reproductor femenino tiene que producir ¿qué? Ovocitos. Los ovocitos, los óvulos, que maduran a ser unos óvulos para que estos puedan ser liberados en cada, en cada fase menstrual. Tiene que ser liberado uno de ellos y pueda salir. ¿Para qué? Para que cuando se deposite prácticamente lo que es líquido seminal con los espermatozoides maduros, puedan llegar y darle el alcance por acá o por trompas de falopio para que podamos producir lo que vendría a ser el embrión, lo que vendría a ser esta fecundación. Se le llama así, fecundación del óvulo, ¿ok? Alberga el desarrollo embrionario y es aquí donde nosotros, las damas, hacemos lo que vendría a ser el albergue de este embrión creciendo y finalmente esta estructura, muy aparte de la cavidad pélvica que habíamos estudiado, permite el crecimiento del útero para que pueda generar el crecimiento uterino, fetal, y pueda ser expulsado finalmente, imagínense, por el cuello uterino, que este es el que se dilata este pequeño de acá es el que se dilata para que pueda salir el bebé a través del canal vaginal y nosotros podamos recepcionarlo a través de cada cavidad vaginal. Entonces, se dividen nuevamente en genitales externos de la mujer, genitales internos. Entre los genitales externos tenemos al monte del pubis, labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo vaginal y glándulas vestibulares. Aquí vamos a revisar los órganos más prominentes y los órganos genitales internos que vendrían a ser todos estos de acá. Vagina, útero, trompas de falopio y ovarios. Entonces, si se dan cuenta, es un poco más sencillo aprender los órganos internos de las damas que quizá un poco de los varones, pero no es imposible. Entonces, tenemos a la anatomía superficial de los genitales femeninos externos, ¿ok? Tenemos inicialmente lo que vendría a ser el monte del pubis. Esta protrusión es como una almohadilla adiposa en forma de quizá un monte, por eso se llama monte, y estamos acá cerca de lo que vendría a ser la estructura del pubis, monte del pubis, ¿ok? No es muy complicado saberlo si es que conocemos la anatomía. Es ubicado sobre la sínfisis púbica, que les dije, sínfisis púbica que se encuentra por acá, que vendría a ser este de acá. Y está cubierta de lo que vendría a ser del vello del pubis, prácticamente, ¿no? Que también se desarrolla tanto de varones como de mujeres, el vello de pubis. Entonces tenemos acá el monte de pubis, este monte del pubis sobre la sínfisis púbica recubierto por piel y esta piel al momento de la pubertad es que se realizan las diferentes hormonas se producen para que uno pueda desarrollar caracteres sexuales secundarios femeninos, porque no solamente lo tienen los varones, también lo tienen las mujeres, caracteres sexuales secundarios, o sea, secundarios, ¿por qué? Porque después de que ustedes lleguen a un pico de la pubertad, inician la pubertad, se expresan a mayor prominencia que da caracteres sexuales dentro de la mujer. Eso vendría a ser los caracteres sexuales secundarios. Monte de pubis, ¿ok? Junto con el vello, ahí está, vello púbico. Vello púbico, así se escribe, por favor. Vello púbico, ¿ok? ¿Qué va a hacer este monte de pubis? Lo mismo que hacen las partes de estructuras superficiales. Nosotros tenemos acá órganos internos muy importantes, que vendrían a ser incluso de la parte de la fecundación o de la parte interna del control hormonal de la mujer. Necesitamos un amortiguador y el amortiguador teniendo una capa de piel, más una capa de la sínfisis de pubis, que es ósea, más los huesos del suelo pélvico, genera una amortiguación de los golpes durante también, no solamente si es que hay una caída, sino también durante la actividad sexual. Porque al final la persona que debería de recibir quizá mayor el impacto, quien recibe mayor el impacto en el acto sexual, vendría a ser la mujer.
porque es la que recepciona lo que vendría a ser la anatomía superficial externa, entre ellas el pene, del varón. Entonces, esta es la que va a permitir delimitar el monte de pubis y generar un amortiguador de estos golpes, ¿ok? Por eso tenemos que estudiar bastante esta anatomía. Ahora sí, labios mayores. No se le llama vagina lo que tiene la mujer. Lo que ustedes pueden ver son de la parte genital los labios, tanto mayores, que son los que ustedes, cuando ustedes están rotando en ginecología, van a ver. Cuando la mujer, porque le tienen que hacer un tacto vaginal para que podamos ingresar, el tacto vaginal es ingresamos a la vagina, que vendría a ser esta de acá, que vendría a ser uno de los, de las cavidades que tiene la vagina. Otra cavidad hueca que tiene, por así decirlo, es el conducto de la uretra, o sea, la apertura uretral. En cambio, los varones comparten el mismo canal, ¿no? Uretra con la uretra prostática que sale tanto líquido de semen y líquido miccional. Doctora, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo es que las personas no hacen micción y semen? Es por los estímulos que tienen uno. Se relaja en ese momento la vejiga, el esfínter de la vejiga y sale la orina a través de ¿cómo se llama? De la uretra prostática. Mientras que el semen se hace más que nada por el acto de la eyaculación, que es estimulado con los músculos y la irrigación para que puedan contraer desde abajo, de la parte del escroto, los testículos, y pueda salir ese conducto eyaculador hasta que pueda salir hacia la parte de la uretra prostática. ¿Se dan cuenta? Son dos momentos diferentes, no es de que vayan a pasar a la vez. Puede tener el paciente incontinencia urinaria y ese puede pasar espontáneamente. Eyaculador no mucho, recuerden de que va con compresión de contracción. En cambio, la vejiga es como una tapita, tiene un esfínter. Si es que se apertura y se relaja, sale la orina, ¿ok? Pero eso, hablando un poquito más de masculino, mayores, femenino, tenemos labios mayores que vendrían a estar más o menos así, en una forma romboidal de la mujer, una forma romboidal. Es la parte más externa que ustedes van a poder apreciar, tiene una coloración entre la piel y internamente puede ser un poco más rosácea. En este punto de los labios mayores es donde ustedes van a poder identificar si la paciente ha tenido alguna infección, si tiene algún malestar, si tiene irritabilidad incluso, ¿no? Que se pone eritematoso, edematoso, rojo, hinchado. Incluso hay algunos líquidos que se acumulan, ¿no? Que vendrían a ser hasta unas glándulas, unos quistes, que tienen que ser drenados, incomodan a la paciente. ¿Está dentro de la vagina? No. Labios mayores, los labios más externos. Vamos a ver qué dice la teoría. Pliegues cutáneos externos con glándulas sebáceas y sudoríparas. Lo mismo que les digo, glándulas sudoríparas y sebáceas que se generan una obstrucción. Si se obstruyen estas glándulas y la salida de ellas, esto es lo que se va a afectar. Los labios mayores del aparato reproductor externo femenino. E incluso en esas tenemos que drenarlas, como les digo, porque generan un dolor gigante. Las pacientes vienen llorando de dolor. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber una obstrucción de glándulas sebáceas y sudoríparas, porque tenemos glándulas sebáceas y sudoríparas en la parte de la epidermis, ¿no? De la dermis, de lo que vendría a ser la piel en labios mayores. Estas que vendrían a ser, si queremos darle un equivalente, equivalen a un escroto masculino. No por la función, perdón, no por cómo se ve, sino más que nada por cómo se distribuye y la función, ¿no? Que vendría a ser una parte primera de cobertura de las funciones internas de la anatomía profunda de los órganos reproductores femeninos que recubren, es lo mismo que hace las labios mayores. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar por ginecología, ya saben qué identificar, son los labios mayores de la mujer. Finalmente se unen anteriormente con el monte de pubis anterior. Recuerden de que ustedes están viendo a la paciente así, como si estuvieran abriendo así las piernas de la paciente, entonces están viendo hacia la cavidad profunda. Está mirando hacia arriba tu paciente, entonces está la parte anterior y esta es la parte posterior donde está la columna reposando todo el peso de la paciente. Y posteriormente con el períneo, ¿no? Que ya habíamos hablado la semana pasada, que vendría a ser de estructura pélvica. Labios menores. Ahora sí, labios menores vendrían a ser estos, doctores, que vendrían a ser la parte que recubre todo lo que vendría a ser la parte interna ya este, de los órganos sexuales femeninos. Labios menores tenemos pliegues finos sin vello, son unos pliegues, así como unos pliegues cutáneos externos tienen los labios mayores, tenemos unos pliegues finos internos sin vello, sin estructura
de piel, como lo tenemos en los labios mayores, y delimitan el vestíbulo vaginal. O sea, dónde se va a encontrar el vestíbulo vaginal, lo que vendría a ser la apertura vaginal, estos son los que lo delimitan. También contienen, principalmente también, glándulas sebáceas, vasos sanguíneos abundantes que irrigan así toda la parte vaginal, ¿ok? Más que nada acá podemos ver irrigación, glándulas y prácticamente vendría a ser una estructura de contención, pasando ya a la parte más interna de la cavidad vaginal, ¿no? Los labios menores. Pasamos aquí a la siguiente imagen. There we go. Tenemos el clítoris. El clítoris vendría a ser el órgano eréctil de la mujer. Así como el clítoris es hacia la mujer, que vendría a ser el órgano eréctil, que se contrae, que se erecta, tenemos al pene del varón, que también se erecta y que vendría a ser el órgano eréctil del varón, ¿no? Entonces está formado por dos partes. Tenemos el cuerpo cavernoso y también tenemos un glande. Este vendría a ser, si se dan cuenta, miren, esto vendría a ser la cavidad vaginal. Este vendría a ser el clítoris. Miren acá. Este vendría a ser como un prepucio, ¿no? Que reviste en el caso de los varones, pero que conecta en el caso de las mujeres. Y en la parte final distal, como que vendría a ser una parte ya un poco más estructurada ovalada en forma de punta, vendría a ser el glande perdón, el glande del clítoris. Entonces tenemos clítoris y prepucio que vendrían a ser las formas, los cuerpos cavernosos y el glande, acá adentro serían las formas cavernosas de este prepucio, que vendría a ser el clítoris, y nuevamente les repito, vendría a ser el órgano eréctil de la mujer, así como el pene es el órgano eréctil del varón, ¿ok? Es altamente inervado, este es el que va a dar prácticamente el órgano que va a generar el placer sexual femenino. No es la cavidad vaginal, vendría a ser el clítoris. Entonces, si estamos hablando de órgano reproductor, per se, eréctil, varón, pene, damas, clítoris, ¿ok? Y finalmente tenemos el vestíbulo vaginal y las glándulas de Bartolini, que estas son las que normalmente estas se acumulan y pueden generar un dolor. El vestíbulo vaginal vendría a ser llamado también como el canal vaginal. Es un espacio, aquí dice la teoría, entre los labios menores que contienen un orificio uretral y un orificio vaginal. Entonces tenemos acá el vestíbulo vaginal y dentro de ellos, y aquí un fe de ratas, discúlpeme, la cavidad vaginal o vestíbulo vaginal contiene tanto la parte uretral, que es orificio de la uretra, que ya lo hemos comunicado, que ya hemos hablado, que se conecta más que nada por lo que drena la vejiga, mientras que la apertura vaginal, como es el órgano receptor del órgano superficial masculino, es una cavidad con apertura, que esto ¿qué es lo que va a permitir? La entrada del órgano, ¿cómo se llama? Superficial masculino, pero no solo eso, sino también a la hora de hacer la revisión de cómo está yendo nuestro parto, nuestra gestación, así como de los varones ingresamos para ver en la parte de la próstata con dos dedos por la parte del recto, nosotros ingresamos en la cavidad abdominal, perdón, en la cavidad vaginal, en la apertura vaginal, se le llama tacto vaginal. Acá tenemos la cavidad vaginal e ingresan nuestros dos dedos como médicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos palpar lo que vendría a ser el útero. Ah, no sabían eso. Cavidad vaginal, ingresamos y no voy a palpar vagina. La vagina sí, el canal sí. ¿Por qué? Porque yo hago este movimiento. Doctoras, doctores, yo hago este movimiento. ¿Por qué? Porque tiene una estructura contráctil y anillada la vagina para que esta podamos ver, ok, ¿qué voy a pensar acá? Masas, no. Tumoraciones, no. Lesiones, no. Quistes, no. Fibrosis, no. Eso tengo que revisar. ¿Por qué? Porque si hay una masa, protrusión, fibrosis o algo que pueda generar daño, incertidumbre, podríamos estar hablando hasta de cáncer. Y tenemos que entrar hacia adentro para que nosotros podamos palpar lo que vendría a ser esto. Miren, esta parte de acá, nosotros podemos palpar. ¿Qué vendría a ser esto? El cervix del útero, el cuello uterino. El cuello uterino, el cervix del útero. Eso pueden palpar con el tacto ingresando por la cavidad vaginal. Vestíbulo vaginal tiene el canal uretral, la uretra, y la apertura vaginal que vendría a ser el canal vaginal, ¿ok?
Este, Tirirín, rodeado también por unas glándulas vestibulares llamados mayores de Bartolini y menores de Skene. Entre ellos, las glándulas vestibulares mayores, que vendrían a ser parte de la anatomía superficial, están situadas alrededor o del lado de los vestíbulos vaginales y secretan un moco. Este moco, doctores, porque viene a ser una canalícula, una glándula. Las glándulas siempre tienen un conducto de salida. Generan un moco lubricante durante la excitación sexual. Prácticamente cuando ocurre este acto, ¿no?, de la penetración del pene hacia la cavidad vaginal, nosotras, las damas, se produce un moco lubricante de forma parasimpática. ¿Para qué? Para que no genere fricción. Doctores, recuerdan de que es una mucosidad. Esta mucosidad, ¿cómo vendría a ser el órgano sexual masculino? ¿Cómo habíamos visto el órgano sexual masculino? Es, ay, es prácticamente un recubrimiento del prepucio, de piel. Vendría a ser piel, doctores. Es como si ustedes estuvieran ingresando la mano por la garganta. ¿Ustedes creen que su mano, su piel, no causaría daño? Claro que sí causa daño, porque es una estructura diferente, no es mucosa con mucosa, es piel, estructura de piel, que incluso está con cuerpo cavernoso, entre otras cosas, que ingresa. Se remanga así el prepucio, pero de todas formas el glande no es de que esté lubricado, su función no es estar lubricado. Entonces, ¿cuál es la estructura anatómica sexual, femenina, externa, que produce de que esto no cause daño en la cavidad vaginal porque puede haber hasta roce con fricción y sangrado? Y eso no generaría un bien, mucho menos placer en el lado de femenino. Entonces acá tenemos a lo que vendrían a ser estas glándulas vestibulares mayores. Producen moco lubricante durante la excitación sexual. Estas glándulas de Bartolini también, como son conductos, pueden llegar a taparse. Puede ser por una infección, puede ser anatómico. Y como estas glándulas tienen que salir el moco, pero se contienen y se contienen y se contienen y se infectan, se las llamamos glándulas de Bartolini, quiste de Bartolini. ¿Por qué? Porque este flujo que debería de salir por estas glándulas de Bartolini se queda atrapado, se infecta y causa un dolor, doctores. De verdad que es triste ver a las pacientes porque hasta a veces son pacientes jóvenes que se han infectado, una infección vaginal puede causar eso y vienen dolor, no se pueden sentar, no se pueden parar, no se pueden mover, no se pueden colocar el pantalón ni la ropa interior porque les duele. Vamos, revisamos, abrimos, uy, 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 se hace como una pelotita, algo swelling, ¿no? Algo, aumentado de tamaño, rojo eritematoso, hasta viene con fiebre. Ah, no, se tiene que drenar. Se tiene que drenar, es una forma más segura y tenemos que empezar el tratamiento quizá hasta a veces con antibióticos si es que está infectado para que no recurra. Porque ¿de qué me sirve yo drenar si es que se va a seguir infectando? Se va a seguir conteniendo. Entonces, prácticamente eso también está asociado con la parte externa de la anatomía superficial del aparato reproductor femenino. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? Creo que hay varias cosas que quizá no lo sabían, pero ahora es de su mayor conocimiento. ¿Alguna duda o consulta? Ya voy a ver los likes. ¿Todo claro? ¿Likes? Dos, tres, un corazoncito. Tres nada más. Tres, cuatro, seis, siete, nueve. Un caracolito. Ya, muy bien. 15, 14. Oh my God. Hoy día ha entrado la mitad de la clase, ¿verdad? Hoy día somos pocos. ¿Qué ha pasado? ¿No les ha ido? ¿Qué ha pasado? Ya, finalmente, y con esto terminamos todas las clases anatómicas. Ay, qué emoción por ustedes, porque van a ingresar. Listo. Anatomía profunda del sistema reproductor. Todos aquí alisten su birrete para poder pasarlo. Vaginal. Hemos hablado del conducto vaginal, del canal vaginal, pero no hemos hablado de la estructura interna de la vagina. Ustedes ya saben que se tiene que evaluar eso también. Es un conducto muscular. ¿Por qué? Porque a la hora de que no, ahorita no voy a hablar de reproducción. Primero anatomía. Anatomía, conducto muscular. ¿Por qué? Porque se contrae. Este genera contracción.
y elástico que conecta tanto el cuello uterino, llamado también cervix, con el exterior, hacia la parte vaginal. Función, es el canal de parto, doctores. Es el canal de parto, salida de flujo menstrual, prácticamente conecta la parte externa con la parte interna. Salida de flujo menstrual, canal de parto, y también es el receptáculo de lo que vendría a ser el miembro externo, que vendría a ser el pene, durante lo que vendría a ser el acto sexual de reproducción o durante la cópula, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Tenemos una capa mucosa dentro, dentro de ella una capa mucosa, submucosa, y acá, si ven el revestimiento, es una parte adventicia. ¿Por qué es una capa muscular? Miren, si ustedes ven acá, aquí externamente, tiene como unos anillos, tiene como unos revestimientos elásticos más, como unos anillos musculares y tiene secreción de mucosa. Ya también hemos visto las glándulas de Bartolini que secretan la mucosa. ¿Por qué? Porque al momento del parto, esta permite la contracción para que pueda también seguir terminando de ser expulsado el bebé. Uno, dos, salida de flujo menstrual, que vendría a ser un receptáculo de lo que sale de la parte del útero, del endometrio que se rompe y sale por acá el sangrado vaginal. Por eso se le llama sangrado vaginal. Señora, ¿usted está sangrando cuando orina o es un sangrado espontáneo de la vagina? Y llegan a identificar, no, doctora, es un sangrado vaginal, o sea, sangrado vaginal, no es cuando yo orino. Ah, ya, ok, estamos hablando de otra cosa. Y también del receptáculo del pene. ¿Por qué? Porque estas, al ingresar, lo que vendría a ser el miembro del varón, genera esta recepción en forma de anillos muscular contráctil, elástico y contráctil, que impulsa a estos músculos que tiene, tanto en la parte cavernosa esponjosa del cuerpo del pene, para que éste pueda con mayor fuerza pueda salir en la parte de la eyección del semen. Eso es lo que también estimula la contracción constante de la parte vaginal con la contracción del músculo del cuerpo y más que nada el cuerpo, la cabeza con el recubrimiento del glande para que pueda salir eyectado en la cópula, ¿ok? Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. Bien, el acto sexual está, pero ¿cómo es que sucede? Ah, ya, ustedes ya saben de que es más que nada por miembros contráctiles receptores, también del pene, como también del canal vaginal que está elástico, mucoso y contráctil, ¿ok? Es un pH ácido también el que tenemos en la cavidad vaginal. ¿Por qué? Porque tenemos una flora bacteriana, doctores. Recuerden de que nosotros tenemos en el cuerpo flora bacteriana. Son bacterias que pueden vivir dentro de nuestro organismo, que no generan una patología gigante per se, sino de que genera una protección de anticuerpos contra las infecciones. ¿Ok? Entonces, tenemos un pH ácido, mayormente tiende a lo ácido en la vagina para que pueda sobreexistir este lactobacillus que vendría a ser la flora bacteriana. ¿Ok? En el útero, doctores, ya vendría a ser un órgano un poco más profundo, ¿verdad? Es un órgano un poco más profundo y es un órgano muscular hueco. ¿Por qué, doctor? Si es que fuera todo compacto, cerrado, no fuera hueco, no tendríamos esta implantación del embrión. No podría suceder acá, porque acá al final, en la cavidad uterina, tiene que darse el final de la implantación del embrión para que de esta forma pueda desarrollarse el feto y pueda extenderse la cavidad uterina. Esto es lo que se extiende. Aquí quítense la idea de que, ay, sí, que bebé viene de la barriga de la mamá, de la parte de la cavidad abdominal. Yo les pregunto, ¿en la cavidad abdominal va a poder crecer este embrión, este feto? No veo el chat. ¿En la cavidad abdominal ustedes creen de que se puede implantar este feto? No, claramente que no. Hay algunos, y eso lo vamos a estudiar más adelante, que son los embarazos ectópicos, que son lugares de implantación del feto, del bebé, del embrión, en lugares, por ejemplo, como por acá, en la trompa. Imagínense, doctores, acá, en esta trompa, es como si en el brazo, ¿no? En el brazo del útero, que ahí está creciendo el embrión. Crece, 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 crece. ¿Ustedes creen de que esta trompa tiene la misma elasticidad y la capacidad de albergar un embrión como en el útero? No. No, no respuesta. ¿Cómo?
Muy bien, no, muy bien. Las trompas no tienen esa capacidad de poder albergar el embrión. Es un momento de pasaje tanto del óvulo hacia lo que ya fue la fecundación y va a pasar hacia la cavidad uterina para que pueda generar este proceso del embrión, de la fecundación del embrión, de que podamos tener un embrión y un feto. Pero si nosotros tenemos acá, y esto lo vamos a ver durante la carrera, la fecundación acá y no se transporta hacia la cavidad uterina, podemos incluso hasta el embrión que se está formando se puede romper y puede haber un sangrado y esto es una emergencia corriendo hacia el hospital. Entonces, esto vendría a ser una emergencia ginecológica, una emergencia que tenemos en el hospital. Este, pero no es el lugar. ¿Ok? No es el lugar. El lugar donde debería de ser acá, dentro de la cavidad uterina. Ese es el lugar de implantación para que nosotros podamos generar el embrión y de esa forma el feto. ¿Ok? Útero. Entonces estamos un órgano muscular hueco donde se implanta lo que les dije, el embrión y desarrolla el feto y tenemos partes. Uy, ciérralo, please. Fondo, cuerpo. Fondo, cuerpo, istmo y el cuello del cervix. Vamos por acá, cuello del cervix, que vendría a ser la parte de acá del cuello uterino. Tenemos el cuerpo del útero, tenemos el cuerpo del útero seguido de acá, la parte del fondo. Entre el cuerpo y el cuello podemos encontrar incluso lo que vendría a ser el istmo. Vamos a ver si es que lo podemos encontrar en alguna otra imagen que tenemos, pero básicamente esos son cuello, cuerpo, donde se da la implantación y al final la parte del fondo. Nosotros no podemos palpar el fondo del útero, es casi imposible, ¿ok? Tenemos también, ya tenemos las partes. Ahora vamos a hablar de las capas. Las capas del útero son muy importantes porque van de la parte más interna hacia la parte más externa. En la parte más interna tenemos a lo que vendría a ser el endometrio. El endometrio viene a revestir la parte interna del útero. El endometrio es el que está al final en contacto con la cavidad uterina, con el embrión que se está formando. Y también es una mucosa que se engrosa cíclicamente, se engrosa el endometrio, vamos a ver acá, está acá, se engrosa durante cada momento, cada ciclo menstrual y cuando no hay una implantación de lo que vendría a ser el embrión, esta se desprende y esta a la hora de desprenderse genera el sangrado vaginal conocido como el estado de menstruación de la mujer, donde genera sangrado durante la menstruación. Así que eso es lo que se desprende, el endometrio. Así que si yo les pregunto durante el episodio menstrual, em, ¿qué capa del útero se desprende? Ustedes me van a responder el endometrio. Mientras que, y eso tiene que estar claro, mientras que el miometrio vendría a ser ya una capa muscular. Esta capa muscular, ¿por qué? Doctores, si es que esto es solamente un cuerpo, digamos, no tejido conectivo, laxo, fibroso, conjuntivo, este, díganme en qué momento vamos a tener la capacidad del útero para que pueda distenderse en lo que alberga al bebé. En ningún momento. Nosotros dependemos de ese miometrio para que esta capa muscular lisa, gruesa, permita también el momento de expandirnos con su elasticidad, expandir junto con el endometrio para que a medida de que vaya creciendo el bebé dentro de la placenta, vaya creciendo. Y finalmente, cuando sea el momento de expulsar al bebé, el miometrio se contrae, a veces necesitamos apoyo de la oxitocina para que se contraiga más, y de esa forma, en la contracción, la cabeza del bebito va saliendo poco a poco, va saliendo poco a poco hacia la parte del cuello, que ya debería estar dilatada, para que pueda salir hacia el canal vaginal. ¿Se dan cuenta? Son varias cosas de que apoyan acá en la parte de la anatomía profunda de la mujer. Finalmente tenemos el perimetrio, que vendría a ser la capa externa. Recuerden de que siempre el órgano siempre está recubierto de algo, ¿ok? Entre ellos es el perimetrio, ¿ok? Es una capa cerosa externa que permite que la cavidad uterina esté recubierta, ¿ok? Este,
acá se habla mucho de la posición normal que debería de estar pues, la cavidad uterina, entre ellas la anteversoflexión, que es una inclinación hacia adelante sobre la vejiga. Entonces, nosotros en lo que tenemos acá la cavidad uterina, la vejiga la podemos encontrar acá, en la parte más posterior. Si la vemos así, la vemos así. ¿Qué pasa? ¿Por qué las mamás a cada rato quieren ir al baño? Como está en una posición de anteversoflexión, que está por delante de la vejiga, a medida de que vaya creciendo esta cavidad uterina, es igual con los de varones, con lo de varón de la próstata. Si crece más y más, va a apretar la vejiga y la vejiga se contrae y va a salir o va a tener mayor urgencia de querer ir al baño. Esos son unos receptores que tenemos, si mal no recuerdo, ese es el M2, que son unos receptores propios de la vejiga que al momento de sentir una contracción, una presión, se relaja el esfínter para que pueda salir la orina. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante, pero ya ustedes saben, vejiga con el útero, mientras más se amplifica el útero, genera espacio de contracción hacia la vejiga y sale la orina. Mientras que en la próstata, mientras que más va creciendo la próstata y va empujando más a la vejiga, también esta puede salir y sale con orina. ¿Ok? Entonces hemos hablado del útero. Útero, todo claro. Vamos a pasar a las trompas de falopio. Las trompas de falopio son conductos pares, como dice la teoría, son dos conductos, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, que al final unen lo que vendría a ser la cavidad uterina, el útero per se, con los óvulos. Es aquí donde van a permitir, doctores, que salga el óvulo dentro del ovario, el óvulo que salga para que pueda darse, si viene por acá el espermatozoide, para que pueda darse aquí la implantación, la fecundación. Normalmente es a nivel de acá está, de la ampolla, básicamente en la parte en el tercio medio, en la ampolla de las trompas de falopio es donde se da la fecundación. Y esta fecundación ya va nuevamente redireccionada hacia la parte de la cavidad uterina para continuar con la gestación. ¿Ok? Entonces tenemos porciones, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción uterina. Vamos acá. El infundíbulo tienen unas fimbrías. Las fimbrías vendrían a ser como estas conexiones largas, como unas franjas, como unas conexiones de apertura que se conectan también con el óvulo, fimbrinas, seguidas por la ampolla, que es el lugar de la fecundación. Seguimos con el istmo, que es una parte previa a lo que vendría a ser la cavidad uterina, y tenemos la parte de la porción uterina dentro de las trompas de falopio. ¿Cuál vendría a ser la función? Si nosotros sabemos de que ese es el lugar de la fecundación y el tránsito del óvulo es captar el ovocito que sale, ¿no? De aquí, del ovario, y permitir la fecundación junto con el transporte del cigoto al útero. ¿Qué es el cigoto, doctora? El cigoto vendría a ser el ovocito, el óvulo, que ha sido fecundado con el espermatozoide y empieza a formar las células germinatorias dentro de esta fecundación y que va a empezar, vendría a ser el cigoto para que pueda transportarse a la cavidad uterina y pueda continuar la gestación por acá. Finalmente, los ovarios y finalmente los ligamentos uterinos, ¿por qué no revisarlos? Los ovarios vendrían a ser ya unas estructuras, gónadas femeninas, las gónadas vendrían a ser como elemento que genera, así como los testículos, que son las gónadas masculinas, que generan eh, los aparatos, quien va a ser responsable de la formación de un nuevo ser, es la estructura que forma los espermatozoides para que puedan formar y lleven la información cromosómica del varón. Las gónadas femeninas también tienen los ovarios y dentro de los ovarios los óvulos para que estos puedan llevar incluso con carga genética la anatomía, esta estructura anatómica que pueda desplazarse y juntarse con el espermatozoide y de esa forma tener tanto papá y mamá este, que unen esos cromosomas para que podamos dar con lo que vendría a ser el bebé propio de estos dos progenitores. ¿Por qué? Porque tanto el esperma y el ovocito, óvulo, traen carga genética para que pueda, eh, como decirlo acá, display, ¿no? Para que pueda pronunciarse, para que pueda verse, para que pueda mostrarse con esta fecundación, que es lo que han realizado. A ver, ¿cuántos acá
Vamos a quitar un poquito de teoría. ¿Cuántos acá, a ver, levanten la mano, les han dicho que se parecen a papá? ¿Cuántos acá se parecen a su papá? Dos, tres, cuatro, seis, siete, ok, 10, 8, 11, ok, solo 11 en esta clase, o ya bueno, 12 en esta clase se parecen a papá. 12 en esta clase se parecen a papá. Bajen la mano. ¿Quiénes se parecen a mamá? Yo también voy a levantar mi mano. ¿Quiénes se parecen a la mamá? Oh, no puedo levantar mi mano. A ver, a ver. 8. 8 se parecen a la mamá. ¿Y el resto a quién se parece? A nadie, a ninguno. Ok. A ver, acá. ¿Qué dice el chat? Al perrito. No voy a leer. Ya, entonces algunos se parecen a papá. Ya. Salgan de los comentarios, por favor. Ya, podemos bajar la mano. Me han hecho reír. Este, hay algunos que se parecen a papá y hay algunos que se parecen a mamá. ¿Por qué? Porque cada gónada, junto con cada estructura embriológica, tanto ovario con su óvulo, el ovocito, y el espermatozoide, llevan una carga genética para que puedan al momento de fecundar generar esta conexión y formar nuevas células, porque al final todo es una reproducción celular, división celular, pero hay algunos cromosomas que son más dominantes, por ejemplo, ¿no? En el caso de la mamá, que fueron más dominantes en la fecundación, que tiene un cromosoma un poco más dominante, y generaron de que el parecido sea más de la mamá, que en el fenotipo se pueda ver de que es un poquito más de la carita de la mamá, mientras que en algunos los cromosomas del papá fueron más dominantes y, y puedan generar las características del papá. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, y esto ya vamos a verlo en genética, de de lo que uno hereda, tanto dominante como autosómico, dominante como recesivo. Entonces, dominante son los factores genéticos propios del papá que dominan, que son más fuertes de que un hijo pueda tener, que digamos el recesivo, que son algunas características del papá que no pueda tener muy probable el hijo. O sea, que puede sí tener, pero no va a ser tan dominante como los caracteres dominantes. Un ejemplo básico y sencillo es, digamos, si mamá tenía color de ojos celestes y papá tenía color de ojos negros, el dominante son los ojos oscuros, ojos café, ojos negros. Entonces es por ello de que quizá ustedes no hayan heredado del abuelito, de la mamá, ojos verdes o ojos azules, porque no son una característica genética dominante a la hora de, pues, digamos, ¿no? De ver los ojos. Estas son más recesivas. Ah, ahora ya se dan cuenta. Entonces, si algunos son así o de diferentes formas, es porque algo, un factor genético, cromosómico también, dominó en el momento de la fecundación. ¿Ok? Interesante la actividad. Entonces, vamos a terminar ya con esto. Las gónadas, los ovarios son las gónadas femeninas situadas en la cavidad pélvica, donde dentro de lo que vendría a ser la estructura del ovario, cavidad pélvica, ¿para qué? Para que puedan producir estos ovocitos. De verdad que me han hecho reír. Que para que se puedan producir los ovocitos y la secreción también de estrógenos y progesterona. Doctores y doctoras, estrógeno y progesterona vendrían a ser hormonas de regulación de caracteres sexuales secundarios, también femeninos, así como el de varón es la testosterona, regulan, estrógenos y progesterona hacen quizá de que podamos nosotros regular las capacidades, las hormonas para que podamos desarrollar estos caracteres sexuales, entre ellos, quienes están? Vello púbico, el desarrollo de las mamas, este, entre ellos también vello axilar, estatura, este, ¿qué más? También estrógenos y progesterona, la menstruación. Entonces, todo ello es regulado por hormonas, no se olviden, hormonas. Finalmente, tenemos también una estructura que vendría a ser más que nada como la corteza y la parte de la médula. La corteza tiene los folículos en diferentes etapas de la maduración,
la corteza, los folículos, que vendría, por ejemplo, ese es un folículo, ¿no? Que vendría a ser la parte más, este, interna, donde va a estar más en conexión todo lo que vendría a ser la producción, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el cuerpo lúteo, ¿no? Previo, ¿no? Para que podamos nosotros casi salir hacia la parte de las trompas para la producción. Tenemos el cuerpo albicans, tenemos entre ellos los folículos que vendrían a ser quizá una parte inicial, ¿no? De la formación, de la maduración de este óvulo para que pueda salir a las trompas de falopio. Y la médula que vendría a ser más que nada un tejido conectivo, de tejido conectivo que tiene vasos y nervios para que generen esta irrigación e inervación hacia la parte de los óvulos, ¿ok? Finalmente, estos ovarios, y esto lo coloqué en rojo, se fijan. Estos ovarios no es de que anden colgados, estos tienen que fijarse hacia la parte de la cavidad pélvica, de la cavidad uterina también, de la cavidad de las trompas. Y eso se va a dar por los ligamentos uterováricos, suspensorios del ovario o mesovarios. Entonces son tres ligamentos que fijan, que no hacen de que el óvulo, que el ovario salga así desprendido y colgando. Son que fijan. Entonces, vamos a tener los uteroováricos, que por acá lo había visto, el ligamento del ovario que vendría a fijarlo estructuralmente con lo que vendría a ser la cavidad uterina. Suspensorios del ovario, vamos a ver por acá dónde está, suspensorio del ovario, que estás, los suspensorios del ovario, también en conexión con lo que vendría a ser las fibras, ¿no? De los pliegues de la trompa uterina. Y también tenemos los mesovarios. El mesovario creo que no lo llego a poder visualizar. Pero entre ellos tenemos, ya vimos, útero ováricos, sencillo, útero, ovario, el ligamento del ovario. Y tenemos también a los suspensorios y a los mesovarios, que bueno, acá no lo podemos chequear, pero también lo pueden chequear en la parte de la práctica. Y finalmente, los ligamentos uterinos. Miren, doctores, acá tenemos el útero y estos ligamentos que vendrían a estar alrededor de mesometrio y demás, vendrían a ajustar, aquí está justo, ¿dónde está? Mesovario, pero este no vendría a ser. Mesovario puede juntarse con también lo que vendría a ser el mesometrio, no como un ligamento, sino como apoyo de la suspensión de ligamentos uterinos al ovario, ¿ok? Entonces, estos ligamentos uterinos, si se dan cuenta, son de gran amplitud, de gran capacidad de área de superficie. ¿Para qué? Porque esto es un órgano vulnerable, pequeño, que tiende a extenderse. Entonces, esto no puede estar flotando o no puede estar pegado. Tiene que tener una facilidad de movimiento, tiene que tener una facilidad de poder crecer si es que, sin que haya quizá un límite, por ejemplo, ¿no? Como vendría a ser el peritoneo en la cavidad abdominal. Si crece el peritoneo, en algún momento se podría hasta perforar. Entonces los ligamentos permiten de que el útero tenga esta capacidad de quizá desplazarse un poquito al momento de que nosotros podamos distender el útero al momento de la gestación. Entre ellos tenemos al ligamento ancho, que son unos repliegues peritoneales que sostienen el útero, las trompas y los ovarios, el ligamento ancho. Ay, ¿dónde está mi ligamento ancho propio del ovario? Ya está por acá. ¿Dónde está? Suspensorio del ovario, ya lo hemos visto. Ligamento ancho. Aquí estás, ligamento ancho del útero. Sostiene lo que vendría a ser útero, ovario y las trompas. ¿Sí? Ujú. El ligamento redondo, aquí ya lo habíamos visto, doctores. ¿Dónde vendría a estar el ligamento redondo? ¿Dónde estás? Aquí ya te había visto. Tiqui, 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 tiqui. Oh, bueno, el recto uterino, que vendría a ser la otra parte, el ancho, el ligamento redondo. Mesovario, no. Ay, pero ya lo había visto. ¿Dónde estás? Suspensorio, no, propio del ovario, no. Ahorita lo chequeo en otra imagen. Ligamento redondo. Ah, por aquí estaba. Discúlpenme. Ligamento, no. No, 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 no.
Y no, ok, después lo chequeamos nuevamente. Y los ligamentos úteros sacros y cardinales que mantienen esta posición del útero y de la pelvis, ¿ok? Entonces lo voy a chequear rápido, lo voy a pasar hacia la MacBook, denme un segundito. Pero hasta ese momento, hasta acá, ¿alguna duda o consulta de la parte de anatomía de reproducción femenina? Jaime. Doctora, realmente siempre comprendo. ¿Podría hacer simplemente un repaso de todo lo que he hecho, o sea, de lo de la mujer? ¿Qué? A ver, nuevamente, formula bien tu pregunta. Simplemente se podría volver a explicar de manera no tan detallada, como de una manera rápida todo lo de la anatomía del sistema reproductor femenino. Ya. Todavía quiero ver. El ligamento redondo vendría a estar, doctores, en la parte más, en la parte distal. Solo que quiero, de verdad, ligamento redondo del útero. Y se los voy a pasar. Ahí está. Se los voy a pasar con celeste. Deme un segundo. Vendría a ser este. Se extiende desde el útero hacia los labios mayores. Entonces, este vendría a ser un poco más así. Se los voy a pasar con celeste, ¿ok? Ese vendría a ser el ligamento redondo. Está un poco más externo, por eso no lo podemos ver en esas imágenes. Está más exteriorizado. Pero ese conecta útero hacia los labios mayores. Y finalmente, yo lo voy a guardar aquí. Un segundito. Save photos. Y el ligamento útero sacro y cardinales. Ya, muy bien. A ver, el útero sacro. Oh, my God. Está larguito. ¿Dónde estás? No. Ya, se los mando con celeste, no se preocupen. Ahorita mismo porque a veces, ¿dónde estás? Ovarian ligament, no, útero sacro. Aquí estás. Hoy. Y acá. Vendrían a estar ahí el ligamento útero sacro. Ahí se los voy a pasar, no se preocupen por ello, se los voy a pasar, ¿ok? Finalmente, vamos a hacer un review y con eso ya terminamos y también les voy a pasar el link de la asistencia. Ahorita lo voy a pasar más bien. ¿Qué podemos entender del aparato reproductor femenino? Primero, la división, la anatomía superficial y profunda. A comparación quizá de aparato reproductor masculino, no es de que tenga una conexión así como que va de testículos con un orden, pero sí tenemos que prestar atención a las características superficiales porque esos recubren la parte interna para que una vez que tengamos el momento de la fecundación pueda ingresar hacia la cavidad profunda y de esa forma podamos nosotros tener prácticamente la fecundación, tanto de la parte masculina como de la parte femenina, el momento de la unión de la fecundación. Entre la anatomía superficial tenemos monte de pubis, labios mayores y labios menores. Entre ellos, nosotros distinguir de una mejor forma los labios mayores, que es lo primero que nosotros vamos a observar. Es lo que permite cubrir lo que cubre la cavidad genital, vaginal de la dama. Cuando uno desea ver más de la parte superficial, ojo, seguimos en la parte superficial, pero si queremos nosotros ver el inicio de lo que vendría a ser la cavidad vaginal, el conducto vaginal, y los labios menores, uretra no, a veces no se ve mucho, honestamente. Pero si nosotros abrimos así con los dos dedos hacia la cavidad vaginal, así, perdón, los labios mayores, si vamos de la parte más externa a interna, abrimos, ahí vemos a los labios mayores y podemos ver hacia los labios menores. En los labios menores nosotros aquí tenemos a el vestíbulo vaginal. En el vestíbulo vaginal tenemos tanto el conducto vaginal, que es el que va a permitir, ¿no? Con su estructura muscular, en forma elástica y de anillo, un movimiento contráctil tanto para la salida del bebé por la cabecita del bebé, la cavidad vaginal, como también el ingreso del miembro superficial del pene masculino para que pueda producir la cópula y la fecundación, y también la salida de lo que vendría a ser
la parte interna del endometrio, el endometrio sale, se desprende y empieza lo que vendría a ser el sangrado menstrual de la mujer. ¿Por dónde pasa todo esto? Por acá, por la vagina, doctores, por la parte de la vagina. El otro vendría a ser la apertura uretral. La apertura uretral es un diferente conducto de salida que no está asociado quizá con la vagina, no está dentro de la vagina, por ahí no sale la micción. Si saldría por ahí sería quizá una conexión un poquito rara, ¿no? Que tendríamos que estudiar y operar. Pero tenemos acá una salida uretral, ¿no? Que es la que desemboca desde la parte de la vejiga. Entre ellas, si hemos hablado acerca del órgano eréctil del varón, que vendría a ser el pene, ¿cuál vendría a ser en el de la dama? Es el clítoris. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, es como que basic one, que tenemos acá labios mayores y menores, y en la parte más superior y anterior, si vemos en esta cara anterior y superior, teniendo en consideración las aperturas, tenemos acá a clítoris. Si no se dieron cuenta ahí, está acá. Miren, esto es superficial, no es profundo. Y más que nada es un órgano eréctil de la dama, que tiene tanto parte cavernosa y un glande. La parte cavernosa, que está similar a lo que vendría a ser la parte cavernosa del varón, tiene una parte cavernosa con irrigación y sensación, ¿no? Del placer sexual femenino. Y tenemos el glande también, ¿ok? Entonces está en la parte superior, pareciera como como una glándula o como un miembro reproductor masculino, solo que en diminuta, una porción pequeña, pero este vendría a ser el órgano eréctil. No es la cavidad vaginal. La cavidad vaginal es la receptora del miembro eréctil del varón, pero no es el miembro eréctil de la mujer. Es por ello de que hay muchos pacientes que dicen, no, pero cuando yo hago el acto sexual con mi pareja, que no hay cópulo, que no puede progresar, exista algo mal en ella, no sé qué, no sé cuánto. Entonces decimos, caballero, paciente, no es la cavidad vaginal el miembro eréctil de la mujer, vendría a ser el clítoris. Entonces, esto de anatomía es lo que ustedes tienen que explicar también a los pacientes, ¿ok? Y también está altamente inervado como la misma función también del pene. El vestíbulo vaginal, ya lo hemos conversado, cavidad vaginal con la uretra. Y también tenemos glándulas, ¿no? Glándulas mayores y menores. Las mayores se llaman de Bartolini o de Bartolini y las menores son de Skene. Ambas lubrican, pero a mayor predominio las glándulas vestibulares mayores y nosotros tenemos que tener cuidado. Miren estas glándulas que vendrían a estar acá al costado. ¿Por qué? Porque estas, muy aparte de producir una lubricación en la parte receptora de la cavidad vaginal, porque tiene que haber una lubricación. Recuerden de que está ingresando un órgano externo, ¿cómo se llama? De piel, de epidermis externo hacia la cavidad vaginal que puede causar daño y también para la lubricación durante en cierta forma también puede ayudar a lo que vendría a ser el canal vaginal, pero más se impulsa de la mucosa que ya viene el bebito de haber roto la fuente, ¿no? De lo que lo envuelve al bebito, ¿ok? Entonces, pasamos acá y finalmente la anatomía profunda dada por el canal vaginal, el útero, las trompas uterinas, los óvulos y, bueno, los ovarios que tienen a los óvulos, que los ovarios son dos, y los ligamentos que ayudan a lo que vendría a ser el sostén de esta anatomía profunda, ¿ok? A la cabeza, la cavidad vaginal, que ya lo hemos conversado, que tiene sus capas, mucosa muscular y adventicia. ¿Para qué funciona? El útero, que también tenemos tanto en la parte del cuello, el cuerpo y el fondo del útero. Miren, acá justo está el nombre, el fondo del útero, cuerpo y cuello. ¿Y qué es lo que va a permitir? Que podamos tener nosotros a bebito, a la fecundación, al embrión, al feto, y que pueda ir creciendo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes capas, entre ellas el endometrio, el que tiene mayor contacto, el miometrio, que vendría a ser una capa muscular que permite la distensión de este útero, porque em, se puede hasta ampliar en un diámetro de hasta 30 centímetros, imagínense. Este, y tenemos un perimetrio que envuelve toda la parte del útero. La ubicación es antero-versoflexión. ¿Por qué? Porque este está mayormente posicionado delante, antero,
delante de la vejiga y a medida de que este va expandiéndose es cuando este hace una compresión de la vejiga para que pueda salir o tenga la mamita o la persona que está teniendo ello tiene una mayor urgencia urinaria, ¿no? Finalmente, las trompas del útero, dada también por lo que vendrían a ser fimbrillas, ampolla, istmo y la parte de la cavidad uterina más asociada a la parte uterina y esta se encarga de lo que vendría a ser el transporte del ovocito con lo que ya vendría a ser la fecundación, ¿no? Prácticamente viene el espermatozoide, si es que no lo encuentra el ovocito en la cavidad uterina, va hacia las trompas de falopio y entre ellas, si es que consigue conseguir un óvulo, da la fecundación para que ésta pueda ser transportado nuevamente por la trompa uterina y llegue hacia la parte de la cavidad uterina donde debe realizarse la gestación. Si es implantado en el útero o en alguna otra parte, la gestación no va a progresar. Es una gestación que va a quedar hasta ahí, no va a progresar, va a sangrar y va a haber una pérdida gestacional. Porque esas otras partes no están diseñadas anatómicamente para recepcionar la gestación. La fecundación sí, más no la gestación. Gestación es ya cuando empieza a crecer, tanto el embrión y el feto. ¿Ok? Acá ya tenemos, ¿no? Las funciones que esta contiene y finalmente tenemos los ovarios, que son el lugar de la producción de esos ovocitos, la secreción de estrógenos y progesterona para la realización de los caracteres sexuales secundarios de la mujer y también del control hormonal para lo que vendría a ser el proceso de la menstruación. Y es estos estrógenos y progesterona, aquí me faltó decir, doctores, que estos ayudan a que el ovocito madure y se convierta, ¿no? Al final, en un ovocito, en un folículo, que pueda tener fecundación. Y a la hora de salir, pueda estar lo suficientemente maduro para recepcionar a este espermatozoide. Se divide en corteza y médula, y se fijan mediante diferentes ligamentos, entre ellos los uterováricos, ligamento del ovario, suspensorios del ovario, y los mesovarios, que vendrían a estar alrededor del meso del óvulo, de los ovarios, para que puedan generar una estructura de soporte y de agarre, ¿no? De suspensión con los ligamentos. Y finalmente los ligamentos uterinos, ligamento ancho, redondo y el útero sacro, que yo los voy a mandar con celeste, o los coloco acá y se los mando nuevamente el PDF con celeste, que ayudan a la suspensión del útero hacia la cavidad pélvica para que genere soporte, mantenimiento y a la hora de la distensión pueda generar este crecimiento sin ningún problema de obstrucción o de incluso limitar, limitar este crecimiento uterino y que no pueda progresar el bebé. Porque si ustedes generan una obstrucción al bebé, le pueden incluso presentar este, un retraso incluso de crecimiento uterino y eso no traería al final unas consecuencias graves para el bebé, entre ellos incluso la pérdida del bebé. Entonces, me casé con ¿cómo se llama? Con este repaso. Felicidades a todos ustedes, lo han logrado. Hemos terminado oficialmente nuestras clases de anatomía. Yo sé de que ha sido esfuerzo también de ustedes para recuperar esta clase anatómica que no tuvimos en la fecha de feriado, pero todo esto se hizo con un solo objetivo, el objetivo de poder hacer nuestra clase de repaso, completamente de repaso, para los que no siguieron quizá el ritmo desde el inicio, lo puedan seguir en la clase de repaso, los puntos claves que sí o sí tenemos que recordar. Listo. Escape. Dejar de compartir. Ay. Listo. Entonces, bueno, qué alegría, porque hemos terminado las clases anatómicas. Una felicitación a todos ustedes porque llegaron hasta acá. Significa de que el examen de admisión cada vez está más cerca. Así que, podemos quizá tener un momento de relajación, pero no podemos perder el hábito de estudiar. Así que mi recomendación es, vamos a ver más de estos ligamentos, vamos a ver más de esas estructuras en su clase práctica que vayamos a tener. Mi grupo, por favor, coordinamos la parte práctica también nuevamente por privado, porque justo ese día tenemos que coordinar para que salga todo bien en el taller. Y nada, una felicitación a todos ustedes, sus palmitas, y ya hemos terminado la clase del día de hoy. Antes de ir, voy a colocarles
la asistencia. Sí, la asistencia, la asistencia, la asistencia, porque si no, uy, uy, uy. Mm, oh. Mm, ya, listo, su link de asistencia. Mm, oh, no lo copié.